Bienvenidos a una lección sobre las propiedades de la congruencia. Comencemos con una revisión de la última lección. Decimos que A es congruente con B módulo n y escribimos A es congruente con B mod n siempre que A y B tengan el mismo resto cuando se dividan por n. En otras palabras, siempre que A y B pertenezcan a la misma clase de resto módulo n usando congruencia y la divisibilidad para cualquier número entero A, B y n. Tenemos A es congruente con B mod n si, y solo si n divide a menos B y usando congruencia e igualdad, half para cualquier número entero a B, y n A es congruente con B mod n si, y solo si A es igual a B más K por n para algún entero K. Esto indica que A es igual a B más algún múltiplo de n. Dijimos anteriormente que el módulo de congruencia n se comporta de muchas maneras importantes, de la misma manera que la igualdad lo hace específicamente. Podría probar que el módulo de congruencia n es una relación de equivalencia que requerirá verificar los siguientes tres hechos dados los números enteros A, B y C y cualquier positivo entero n. Número 1 A es congruente a mod n. Número 2 si A es congruente a B mod n entonces B es congruente a mod n y número 3, si A es congruente con B mod n, y B es congruente con C mod n, entonces A es congruente con C mod n. En otras palabras, congruencia módulo n es reflexiva, simétrica y transitiva y, como resultado, es una relación de equivalencia. Y ahora vamos a discutir la congruencia y la aritmética. Supongamos que A es congruente con B mod n, y C es congruente con D mod n, entonces las siguientes congruencias mod n también son verdaderas. Número 1 A más C es congruente a B más D mod n. Número 2 A menos C es congruente a B menos D mod n, y el número 3 A por C es congruente a Bx de mod n. Note que esto no es lo mismo que las ecuaciones, ya que C y D no necesitan ser iguales sino que deben ser congruentes módulo n. Pensar que la congruencia es básicamente igual si tenemos dos números que son básicamente iguales si sumamos, restamos o multiplicamos. Básicamente lo mismo para ambos lados, el resultado será básicamente igual. Esto parece razonable, pero, ¿es cierto? Echemos un vistazo a un ejemplo específico. Supongamos que 29 es congruente con 21 mod 4, y 10 es congruente con 6 mod 4. Primero verifiquemos que son verdaderas. Si 29 es congruente con 21 mod 4 es verdadero, entonces 4 debe dividir 29 menos 21, la diferencia es 8, 4 divide 8 y si 10 es congruente a 6 mod 4 es cierto, entonces 4 debe dividir 10 menos 6, y 4 divide 4 y ahora apliquemos las propiedades aritméticas de arriba donde A es igual hasta 29, B es igual a 21, C es igual a 10, y D es igual a 6. Para el número 1 tenemos 29 más 10 es congruente con 21 más 6 mod 4. Simplificando tenemos 39 es congruente con 27 mod 4. Esto es cierto siempre que 4 divide 39 menos 27, que es 12. 4 lo hace. Dividir 12 dividido por 4 es 3. Para el número 2 tenemos 29 menos 10 es congruente con 21 menos 6 mod 4. Simplificando tenemos 19 es congruente con 15 mod 4. Lo cual es cierto ya que 4 divide 19 menos 15 o 4 divide 4, y para el número 3 tenemos 29 por 10 es congruente a 21 por 6, mod 4, que nos da 290, es congruente con 126, mod 4, comprobando. Para asegurarnos de que esto es cierto, necesitamos verificar que 4 divisiones 290 menos 126, y 4 sí dividen 164. 164 dividido por 4 es igual a 41. Antes de ir probemos que A más C es congruente con B más D mod n. Para hacer esto usamos una prueba directa, con desigualdad de congruencia que establece que A es congruente con B mod n si, y solo si A es igual a B más K por n para algún entero K. Así que para comenzar la prueba supongamos que A es congruente con B mod n, y C es congruente con D mod n, lo que significa que A es igual a B más Kn y C es igual a D más Jn para los enteros K y J. Y ahora vamos a sumar estas dos ecuaciones juntas, lo que nos da A más C es igual a B más D más Kn más Jn. Ahora mirando solo Kn más Jn hay un factor común de n. Podemos escribir esto como la cantidad K más J por n, que es solo un múltiplo de n. Subiéndolo de nuevo en nuestra ecuación, ahora tenemos A más C es igual a B más D más la cantidad J más K por n,
que es lo que necesitábamos mostrar. En otras palabras, A más C es congruente con B más de mod n y la prueba está completa y espero que esto te haya resultado útil.